Buenas tardes, señores. Ya pasan de las 4:01 y ya vemos que hay foros participando en este ciclo. En primer lugar, presentarme. Yo soy Fernando Romero Candau, soy el director médico del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. Darle las gracias a nuestro Departamento de Comunicación por la organización de este ciclo de conferencias que vamos a realizar durante este mes y medio. Son conferencias que hemos centrado en la patología de embarazo y maternidad. El Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz abrió sus puertas en agosto del 2010. Tenemos una media aproximadamente de 2.500 partos anuales. Después de 11 años y medio de experiencia, pues nos acercamos a los 30.000 partos en nuestro hospital. Yo creo que esta experiencia nos ayuda a organizar este ciclo de conferencias y compartirlo con todos vosotros. Se han organizado 4 conferencias. En esta primera conferencia vamos a centrarnos en las dudas que puedan tener los pacientes sobre el embarazo, las primeras revisiones, y contamos para ello con el doctor Espinosa, que es médico especialista en ginecología y uno de los fundadores del equipo de ginecología del doctor Chacón. Después contaremos con la participación del doctor Ortiz, que es urólogo, médico especialista en urología y que nos va a hablar sobre una serie de problemas frecuentes en las mujeres embarazadas y que plantean dudas, como son las infecciones de orina en el embarazo, los cólicos nefríticos y las alteraciones misionales de la mujer embarazada. Y en último lugar tendremos la colaboración del doctor Molina, que es médico especialista en anestesia y que además es el anestesista que participa en las sesiones de preparación al parto para explicar la patología del embarazo. Hemos organizado esta primera charla con unas ponencias que irán cada uno de los especialistas de unos 15 minutos de duración, y después abriremos un chat de preguntas. Por eso os ruego a los participantes que conforme vayáis haciendo las preguntas, la vayáis escribiendo en el chat, y al final de las 3 charlas abriremos un coloquio que creo que va a ser la parte más interesante de estas charlas. Empezamos con nuestro especialista en ginecología, el doctor Guillermo Espinosa. Guillermo, cuando tú quieras. Supongo que se me oye bien. Ante todo, quiero agradecer al Departamento de Comunicación del Hospital por contar conmigo para esta charla y agradecer a los asistentes pues su interés. Yo voy a hacer una simple presentación del servicio y hacer un poco de hincapié en cómo es el seguimiento de un embarazo normal, y prefiero guardar minutos para responder preguntas o a dudas que pueda plantearse en la audiencia. No quiero hacer una disertación sobre el seguimiento del embarazo porque creo que no es el lugar, y sí quizás darnos a conocer nosotros y plantear estas dudas, como digo. Ante todo, decir que somos un equipo de 30 ginecólogos dedicados en una buena parte a la obstetricia, que es parte fundamental de nuestra actividad. Llevamos aquí en este hospital ya 11 años trabajando, como decía el doctor Fernando Romero, y tenemos una amplísima experiencia en cuanto a partos y atención obstétrica de todo tipo. Por supuesto, nuestra actividad ginecológica, que no es el lugar de la charla de hoy, también ocupa una parte muy importante en nuestra actividad diaria. Como digo, somos 30 ginecólogos, prácticamente todos atendemos partos y atendemos a la mujer embarazada en todo el proceso de su embarazo, y nuestra actividad pues, nos lleva a hacer más de 200 partos mensuales, lo cual es una tarea ingente para un hospital de este tipo, y sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra atención tratamos que sea lo más personalizada posible, es decir, cada señora tiene adscrito su ginecólogo y en condiciones habituales es el que la atiende en el parto y en cada una de las revisiones obstétricas que se llevan a cabo. Y esto supone un esfuerzo importante por parte del personal. Estamos divididos en unidades o subespecialidades, tanto en ginecología como en obstetricia, que es la parte que nos ocupa hoy, como digo, de manera que en la parte de control de embarazo, lo que llamamos obstetricia, pues tenemos una unidad de embarazo normal, que es el seguimiento del embarazo en condiciones de no patología. Tenemos una unidad de embarazo de alto riesgo, con un seguimiento específico de estas pacientes con riesgo o con alguna patología presente.
Tenemos una unidad de versión externa que consiste en tratar de modificar la presentación del feto con idea de evitar cesáreas que puedan ser practicadas. Tenemos una unidad también de diagnóstico prenatal con un amplio prestigio y muy reconocida en nuestro medio. En cuanto a las revisiones que hacemos en un embarazo normal, pues son revisiones mensuales, como decía, de forma personalizada. Normalmente es cada ginecólogo el que ve a sus pacientes y salvo en algunas ecografías o pruebas específicas, pues en cada una de ellas la atiende su ginecólogo y normalmente en cada una de ellas realizamos una ecografía de control, sobre todo de crecimiento del feto y valoración de los anejos, la placenta, el líquido, etc. Estas visitas siempre son realizadas, por supuesto, por un ginecólogo. Además de nuestra atención cíclica en el embarazo, disponemos también de un ginecólogo de guardia que puede valorar a cada paciente en el momento que lo necesite, sin cita, de manera que atendemos y tenemos cubierta toda esta problemática también. En cuanto a la asistencia al parto, decir que en cada paritorio, en el momento de la asistencia a la madre y al neonato en el proceso del expulsivo, siempre contamos con una matrona, un ginecólogo y un neonatólogo, un pediatra especializado en la atención al recién nacido. Esto ocurre siempre en cada parto que hacemos. Tenemos, por supuesto, una unidad de neonato de última generación con todos los adelantos, todo lo necesario para la atención a un neonato de este tipo. Y, bueno, una sala de posparto en la que la señora pues, permanece en observación alrededor de un par de horas después de cada parto, valorando pues, sangrados constantes, etc. En cuanto a las revisiones posparto que se realizan una vez que ya se produce este parto, las solemos hacer después de lo que llamamos la cuarentena, aproximadamente un mes y medio después del nacimiento, cuando termina el puerperio, que es como se llama esta fase, con idea de hacer una primera revisión ginecológica, en la que hacer una citología, una ecografía, comprobar que todo está bien, hablar con la señora para que nos cuente cómo le ha ido este episodio y valorar pues, otras cuestiones como pueden ser la vuelta a la actividad física, la vuelta a su actividad laboral o los métodos anticonceptivos que quieran desarrollar. Ahí pues también tiene lugar pues, la valoración del suelo pélvico, que en muchas ocasiones se valora, se daña en el proceso del parto y hay que valorar este daño para tratar de prevenir incontinencias en el futuro o déficit o dificultades con las relaciones que puedan ocurrir por cicatrices, etc. Para ello, pues tenemos una valoración específica, una unidad de suelo pélvico en la que valoramos la necesidad de realizar fisioterapia después del parto o en cualquier otro momento de la vida de la señora. Y tenemos también otras tecnologías de última generación, como pueden ser el sillón. Tenemos un sillón con el que a través de un campo electromagnético somos capaces de rehabilitar este suelo pélvico haciendo un tono elevado en la musculatura en mujeres que no son capaces o no son disciplinadas a la hora de hacer estos ejercicios para favorecerlas y enseñarlas. Tenemos también un láser que nos es muy útil para dificultades con las relaciones posteriores al parto, a pérdidas de tono vaginal que vengan a desarrollar pues, disfunciones sexuales, incluso urinarias, ¿no? Y bueno, esta es la atención en la que hacemos a las señoras y bueno, yo creo que lo razonable es que la audiencia, si tiene algún tipo de duda sobre el seguimiento, pruebas que hacemos a lo largo del embarazo, etcétera, pues me la consulten luego y estoy encantado de responderla. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, doctor Espinosa, muchas gracias, Guillermo, sobre todo por lo claro, conciso y sobre todo por ajustarte bien al horario. Vamos a hacerlo. Yo creo que lo mejor es, Guillermo, dejarnos todas las preguntas para el final, ¿vale? Y yo las iré distribuyendo según vayan dirigidas a una u otra especialidad. Perfecto. Vamos a pasar a nuestro especialista en urología, al doctor Ortiz.
Oye, para que nos cuente, estas alteraciones tan frecuentes en las mujeres, sobre todo en las mujeres embarazadas, que a ellas les preocupa mucho y que después muchos médicos no sabemos manejar a la hora del manejo de los antibióticos por el miedo que tenemos a usar fármacos en el embarazo, sobre las infecciones de orina en el embarazo, los cólicos nefríticos que también son muy frecuentes y las alteraciones misionales que puede tener la mujer embarazada. Cuando quieras, Antonio. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye porque he desconectado antes el micrófono. ¿Va bien todo? Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, yo soy Antonio Ortiz, soy urólogo, me dedico un poco a la urología funcional y bueno, pues desde que abrí el hospital tenemos allí nuestro gabinete y realizamos nuestra consulta diaria. Yo sí he hecho una pequeña presentación un poco para poder ayudar o explicar alguna serie de conceptos que me parecían interesantes a la hora de hablar de la patología del embarazo. ¿Vale? Un momentito porque vámonos al principio, que esto no puede ser, está al final. Vale. Bueno, pues nada, manteniendo en el ciclo de AMED contigo y embarazo y maternidad, vamos a hablar un poco de la visión del urólogo de lo que es el embarazo, ¿vale? Bueno, pues sabemos el embarazo realmente es un estado fisiológico y va a haber una serie de cambios. Y esos cambios pueden ser hormonales y unos cambios anatómicos que son los que van a dar lugar a las posibles complicaciones o alteraciones que va a tener la embarazada, la mujer embarazada. Hay unos cambios que son fundamentales. Hay unos cambios hormonales, que, bueno, no vamos a explicarlo porque no es el foro para hablarlo, pero esos cambios hormonales van a dar alteraciones musculares, alteraciones en el pH, tanto vaginal como en el pH y la composición de la orina, y van a dar alteraciones en la mucosa del urotelio. La mucosa del urotelio no es más que la barrera que tapiza todo lo que es la vejiga y el uréter. Y ahora veremos alguna imagen. Y eso también va a haber una serie de cambios anatómicos que van a ser evidentes en la estructura corporal de la mujer. Evidentemente, si veis el desarrollo del embarazo, comparando donde está la vejiga, veréis cómo conforme va creciendo la criatura, va haciendo que la vejiga se vaya comprimiendo cada vez más. Y esto va a dar lugar a una serie de alteraciones a nivel de la función misional. Evidente que la vejiga es el órgano que más puede sufrir la compresión o el desplazamiento del útero en el embarazo. Luego vamos a tener una serie de cambios, como pueden ser los cambios en la consistencia de la orina. El embarazo es un periodo diabetógeno y cetogénico. Quiere decir que en el embarazo algunas veces hay algo más de glucosa en la orina y hay algo más de proteína en la orina. Hay un cambio en el pH de la orina y ese cambio en el pH de la orina favorece la aparición de una serie de bichitos como son las bacterias. Aquí tenéis la famosa bacteria Escherichia coli, que es la que provoca la mayoría de las infecciones en la embarazada. Además de esta bacteria, lo que tenemos es un cambio en la mucosa de la vejiga, la mucosa de la uretra y la mucosa que recubre al uréter. El uréter es la tubería que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. Estos cambios son los que provocan esas alteraciones a nivel misional, esas molestias, ese aumento de la nocturia, esas necesidades de ir con mucha frecuencia al servicio y demás. Además de eso, ese cambio en el embarazo provoca una distensión de la musculatura del uréter y eso va a provocar que haya una cosa que se llama hidronefrosis. Hidronefrosis no es más que el riñón que no puede vaciar bien la orina porque el tubo está distendido. Además de esa distensión del riñón, que suele ser reversible, puede aparecer lo que llamamos una patología litiásica. En esta imagen también vemos cómo se puede aparecer un cálculo dentro del embarazo. Bien, con todo y con eso, vamos a hablar de las manifestaciones que puede aparecer en el embarazo. Hablamos de la infección urinaria, del cólico nefrítico y de las alteraciones misionales. Y vamos a ver en los distintos periodos en los que creo que pueden estar más representativas. Bien, en el primer trimestre lo más importante que debe saber una mujer embarazada es el concepto de lo que es bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir bacteriuria asintomática? Pues quiere decir que en la orina de la mujer crecen bacterias, no es más que eso. La orina, en principio, aunque hay estudios que están empezando a mostrar lo contrario, debe ser un medio estéril. Quiere decir que no hay bacterias en la orina. Pero si aparecen en el embarazo, tenemos que dedicar un tiempo a esta bacteriuria, aunque no tenga síntomas. Se produce esa bacteriuria, si no se trata, puede hacer que aumenten las infecciones de orina en el resto del embarazo. Y también tenemos que ver qué antecedentes tiene la mujer previo a si ha tenido o no infecciones de repetición.
Por tanto, en el primer trimestre, lo más importante, como ha explicado Guillermo y lo veremos después, será hacer cultivo de orina desde la primera visita, porque tenemos que diagnosticar y tratar esta bacteria asintomática. ¿Y cómo se tratan? Pues como decía Fernando, hay muchas pautas antibióticas, pero en principio ese tratamiento debe ser con una pauta en monodosis o una pauta corta. En el segundo trimestre empezaremos a tener alteraciones miccionales. Va a haber un aumento de la frecuencia miccional. Va a haber la consejería nocturia. Lo que antes no pasaba nunca va a empezar a pasar. Te vas a levantar a hacer pipí 3, 4 veces en la noche. Va a tener una sensación de no vaciado. La vejiga parece como que no se vacía nunca. Y eso va a hacer que tengas que ir con mucha frecuencia al servicio. Y luego además va a aparecer la consabida cistitis o esa sensación de dolor lumbar y dolor suprapúbico que no sabe bien a qué achacar. Con respecto a la alteración de la micción, la única solución que podemos darte va a ser el cambio de hábitos de vida. Tomar una dieta equilibrada, aumentar la ingesta de líquidos, pero que sea de forma progresiva, pautar los números de micciones diarios, saber que tienes que orinar con cierta más frecuencia, no esperar a tener ese deseo urgente para ir al servicio. Con respecto a la cistitis, sí que es importante, antes de empezar ningún tratamiento antibiótico, hacer un cultivo previo y tratar luego según ese antibiograma. Entonces podremos empezar con un analgésico y luego podemos poner un antibiótico de cobertura o luego regirnos por ese antibiograma. El antibiograma no es más que la demostración de qué antibiótico va bien para la infección que tiene en ese momento. Con respecto al tercer trimestre, ya sí suele aparecer más el concepto de cólico nefrítico, que es un dolor lumbar que puede ser bilateral en el caso de la embarazada y que muchas veces aumenta cuando toma más líquido. En el caso del cólico nefrítico, sí es importante saber si tenemos un antecedente de una enfermedad litiásica como tal. Si yo he tenido cálculo antes y estoy embarazada, tengo que hablar con mi ginecólogo para decírselo, para que hay que tener un poco de cuidado en ese caso. Un cólico nefrítico se trata con analgésicos y podemos tomar los analgésicos que sean necesarios. Al principio, si los analgésicos no van bien, no hay que progresar a más. Si el analgésico no divierte el dolor, tendremos que progresar a una prueba de imagen. En la prueba de imagen, como hemos visto antes en la ecografía, puede aparecer una dilatación del riñón. No os preocupéis, esa dilatación suele revertir. No es peligrosa, a no ser que dé una serie de complicaciones. No es peligrosa si no progresa a una pielonefritis, que ahora veremos lo que es, y si no desencadena alteraciones de la función renal y si no tiene litiasis. Bien. Y si sería peligrosa si tenemos una pielonefritis. ¿Y una pielonefritis qué es? Pues una infección del tracto urinario superior. La infección ha pasado de la vejiga, las bacterias han subido y por vía ascendente han entrado en el riñón. En ese caso, si tenemos ya un dolor acompañado de fiebre, prostración, hematuria y unas alteraciones del estado general. Hay que tener cuidado con la hipertensión, hay que tener cuidado con la anemia y hay que tener cuidado con una serie de complicaciones que nos pueden acompañar en la pielonefritis. Siempre tendremos que hacer un cultivo. Habrá que tratar con un antibiótico de amplio espectro a la espera de ese antibiograma, como hemos hablado antes. Tendremos que hacer una prueba de imagen a ver cómo está esa vía urinaria. Y si hay una mejoría, pues con hacer un cultivo posterior es suficiente. Y si no hay mejoría, pues tendremos que planificar un ingreso. ¿Y qué pasa con el parto y con el puerperio? Pues tenemos mayor posibilidad de tener infecciones de orina. ¿Por qué? Porque en el parto hay una instrumentación y eso siempre puede provocar una alteración a nivel de la vejiga. Y tenemos los cambios en la dinámica miccional de posparto. La lactancia puede provocar una deshidratación y que la mujer no se hidrate lo suficiente y note alteraciones miccionales y siempre va a haber un periodo de malestar urogenital, como hemos dicho antes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en principio lo primero es observación y una medida higiénico-dietética. Toma de compuestos de arándano, aumento de la ingesta hídrica, cuidados perineales básicos. Y si vemos que sigue existiendo alteración a los 3 meses, podremos empezar estudios de dinámica miccional y valorar estática del suelo pélvico, como ha comentado mi compañero el ginecólogo. Para finalizar, como mensaje importante, lo que yo creo que es importante que tiene que quedarse, que sepan lo que es la bacteriuria asintomática, porque es algo que van a tener que estar buscando desde el principio. ¿Se pueden tomar arándanos? Que es una pregunta que nos van a hacer. Sí, se pueden tomar arándanos. ¿Mejoran? Sí, mejoran. Y lo importante es hacer cultivo en ese caso, ¿vale? Que es una prueba de rutina. ¿Qué pasa si tengo un cólico nefrítico? Pues puedo tomar analgésico, paracetamol, Norlatil. Puedo tomar analgésico puro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preocupar? Pues si tengo fiebre o si tengo un malestar generalizado. Entonces sí tenemos que pasar a hacer cultivo y hacer un tratamiento empírico directamente de antibiótico. ¿Y qué pasa con las alteraciones miccionales?
Pues que, como has visto en la diapositiva de la compresión de la vejiga, son muy difíciles de tratar y la única forma vas a hacer con esos cambios de hábitos dietéticos y higiénicos que hemos hablado antes. Y con esto no tengo nada más que deciros. Esperamos el coloquio y la charla que tengamos que hacer. Muchas gracias, Antonio. Sí, van surgiendo preguntas. Llevamos ya 2 charlas y os garantizo que van surgiendo preguntas. Vamos a pasar a la tercera pata de la charla de hoy, que no es menos importante que las otras 2 anteriores, y es la participación del servicio de anestesia. Yo creo que los 4 que estamos aquí, nuestras madres parieron con dolor, por la edad que tenemos, según se ve en la vídeo. Pero en fin, yo creo que, doctor Molina, eso afortunadamente ha cambiado, ¿no? Afortunadamente ha cambiado y vamos a agradecer primero al Departamento de Comunicación y a la dirección de este hospital la oportunidad de hablar con vosotros y a todos los asistentes por su interés. Voy a comenzar con un pequeño vídeo, si os parece bien, y después lo complementamos la información. Nosotros iniciamos la colaboración junto con los ginecólogos y las matronas en la educación maternal que organiza la matrona de este centro. En ella explicamos, a lo largo del último trimestre, organizamos una reunión en la cual explicamos las técnicas de analgesia que se le van a aplicar a todas las embarazadas en el momento del parto. Y explicamos en la reunión las posibles dudas y cualquier otra circunstancia referente a la analgesia epidural y otras alternativas que dispone este centro, en el cual la técnica estrella es la epidural. Y luego, en caso de que esta por cualquier circunstancia médica no se pudiera aplicar, pues se utilizaría la analgesia intravenosa y la analgesia inhalatoria. También a lo largo de los 2 últimos meses del embarazo, el ginecólogo nos deriva a la consulta de preanestesia. En esa consulta, previa cita, se realiza un estudio preanestésico individualizado en el que consiste fundamentalmente en una analítica, en un electro y se valora de forma personalizada los posibles problemas que pudiera tener la embarazada y se resuelven de forma individualizada y personalizada las dudas que pudiera tener la embarazada. Este centro, el Hospital Santa Ángela de la Cruz de Viamed, dispone de 18 anestesistas que atienden 24 horas, 365 días la asistencia anestésica, y la particularidad es que hay un anestesista encargado expresamente de la analgesia del parto y la asistencia obstétrica. Muy importante en este centro ofrecemos una analgesia siempre a petición de la embarazada, de forma que respetamos cualquier solicitud de la madre. Es una analgesia personalizada e individualizada según el momento del parto. Estamos en más de 200. Bueno, pues más o menos, aunque se explica y ya someramente toda la actuación nuestra, la verdad es que nuestro primer contacto es en los grupos de educación maternal que organiza el grupo de matronas de este centro, en el cual pues orientamos un poquito sobre las particularidades de cada de las diferentes técnicas analgésicas que utilizamos. La técnica gold standard, la técnica reina es la epidural y las alternativas. Y sobre todo, indicamos sobre todo a las pacientes que si tienen algún problema de salud, independientemente de su situación de embarazo, pues nos los hagan saber en el momento de la consulta de preanestesia. Algo importante que sí insistimos es que, sobre todo en relación a las patologías de columna, ya está claro que la epidural se pone a nivel de la columna. Pues en ese caso, si la embarazada tuviese algún informe de traumatólogo, de cirujano o incluso de adolescente, radiografía incluso de adolescente que tuviese, nos pueden servir. Y para que en el momento de la consulta de preanestesia ya individualicemos en el caso de que existiera esa patología. En la consulta de preanestesia es una consulta que se hace no solo para la analgesia del parto, también lo preveemos la posibilidad de una anestesia para una cesárea urgente o programada.
Por tanto, se hacen todos los requisitos de una consulta de preanestesia como cualquier intervención quirúrgica, aunque inicialmente, evidentemente, en el caso del parto, pues sería una analgesia. Recordad siempre lo de las enfermedades. Nosotros vamos a preguntar sobre todo. Realmente es como un chequeo que hacemos a la embarazada dirigido, en este caso, para la asistencia del parto y la posible cesárea. En el caso de que existiese algún problema, sobre todo en el orden de la patología de la columna, las mujeres que tuviesen, por ejemplo, pues, intervenida de la columna o tuviesen algún problema en el caso de problemas de trombosis o de trombofilia, generalmente son aquellas embarazadas que por cualquier razón están tomando pues los anticoagulantes de algún tipo. Entonces esos pacientes requieren unas características de guardar un tiempo desde que se pone la heparina, en este caso que es el anticoagulante más habitual, hasta que se puede poner la epidural. E informamos de todas las particularidades al respecto. En el momento del parto, pues evidentemente siempre traigo a orgullo la buena colaboración que existe en este centro entre los tres servicios. Fundamentalmente ginecología, neonatología, anestesia y el grupo de matronas. Yo creo que esto es lo que nos hace particularmente eficaces, sobre todo todos tenemos el punto de fijo de tratar con la mejor calidad asistencial médica y humana a la embarazada. Y siempre respetando, en último término, la decisión de la embarazada. La epidural siempre es una opción, no es una obligación, siempre lo insistimos. Y preferimos siempre que la embarazada solicite la analgesia. Siempre aconsejamos, evidentemente, que los consejos que su ginecólogo o matrona puedan sugerir. Pero la decisión última siempre es de la embarazada. En cuanto a otras particularidades que el servicio de anestesia está colaborando, es lo que comentó antes el doctor Espinosa, es en las versiones. Aquellas embarazadas que tengan una presentación de nalga y que se pretende versionar para que el niño se ponga de cabecita y pueda tener un parto. En esa situación lo que hacemos es una sedación para que los ginecólogos puedan realizar la maniobra. Otro aspecto novedoso que también tengo orgullo de deciros es el tema de la cesárea familiar o cesárea acompañada. Es un ofrecimiento que este hospital, casi seguro que es, os digo que es de forma pionera aquí en Sevilla, se hizo poco antes de la pandemia, pero que seguimos actuando cuando las circunstancias lo permiten. La cesárea familiar o acompañada sí se tiene que dar una serie de requisitos, evidentemente que no existe una patología materna o fetal que requiera ciertas atenciones y que lo cual el acompañante pues no sería adecuado. En el resto de circunstancias, siempre y cuando sea a petición de la embarazada, pues decidirá quién puede ser acompañado. Y nuestra colaboración pues también continúa en el posparto, en la sala que nosotros llamamos aquí familiarmente sala de madre o sala de posparto, pues también continuamos porque en conjunción con los ginecólogos para asistir a las posibles complicaciones que hubiera lugar. Y yo creo que con esto, pues, si hay alguna pregunta después, pues, gustoso de aclararlo. Oye, perfecto a los tres. Muchísimas gracias por cumplir el horario perfectamente. Vamos a decir como introducción a la mesa redonda, que ahora viene lo más bonito y lo más interesante. Vamos a empezar a repartir juegos y, como no podía ser de otra manera, le toca primero al doctor Espinosa como especialista en ginecología. Nos hacen una pregunta que me parece interesante y además no lo habíamos comentado. Oiga, tras un aborto, ¿se hace un seguimiento especial a esa paciente? ¿Existe en el hospital algún departamento que proporcione además ayuda psicológica a este tipo de pacientes? Guillermo, cuando tú quieras. Muy bien, es una pregunta interesante porque es una patología, por decirlo así, muy prevalente. Tenemos una incidencia de abortos que, aunque es muy difícil de
de estimar anda por el 15-20% de embarazos que terminan en una pérdida gestacional temprana. Realmente las causas de los abortos son tantas y son tan difíciles de conseguir adivinar que un aborto único no es motivo de estudio especial. Sí es cierto que hay una terminología como es el aborto de repetición, en la que incluimos a mujeres que tienen 3 abortos consecutivos o 5 no consecutivos, en los que son necesarios estudios ulteriores para ver si tenemos algún tipo de patología que desencadene este problema. Hoy día, incluso por la tardanza en la maternidad y el aumento de la edad de las mujeres, esta incidencia de abortos está incluso creciendo y estamos haciendo estudios algo más precoces. De manera que normalmente una mujer que tiene 2 abortos consecutivos se le hace un estudio hematológico, un estudio genético y se trata de descartar por lo menos algunas de las causas que podemos prever, porque son tantas las causas que pueden llegar a un aborto que ojalá pudiéramos saber siempre qué es lo que ha ocurrido, aunque en la gran mayoría de casos nos queda la duda. El tema del apoyo psicológico es algo muy interesante, sobre todo en abortos, por supuesto, abortos precoces y sobre todo en abortos tardíos o pérdidas fetales a más largo plazo, cuando tenemos ya niños incluso a término. Este tipo de problema es un shock emocional importantísimo para la pareja y desde luego necesita un apoyo psicológico. Por supuesto que aquí tenemos un equipo de psicólogos encaminados a ayudar a la señora, aunque creo que podríamos potenciarlo aún más, porque es verdad que incluso en nuestra labor diaria a veces se nos ha dado el caso de que la paciente se queja de determinados comentarios que nosotros mismos hacemos con toda nuestra voluntad en cuanto a quitar hierro al problema. Esto es una pérdida familiar, como si pierdes a un padre o a un hijo ya nacido, y a las mujeres esto les supone un shock brutal. Es algo que las marca de por vida y creo que ese es un problema que debemos efectivamente de tomarnos muy en serio porque es un problema que puede dejar huella para siempre. Muy bien, muchas gracias Guillermo. Yo creo que ha estado muy clara la respuesta. Seguimos y mantenemos el orden. Antonio, me hacen una pregunta que el problema es que no me define bien en qué situación del embarazo, pero te la traslado a ti a ver si puedes especificar un poco más. Hola, llevo con infección desde hace un mes y estoy en el 3er ciclo de antibióticos. La bacteria que se me ha detectado es un Enterococcus fecalis. ¿Es preocupante? Antonio, estás silenciado. Quizá ahora ya me escuché. ¿Ya me escuchas bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, el Enterococcus fecalis, bueno, pues es una bacteria que no es de las más frecuentes, pero que sí puede estar en el contexto de una infección urinaria en la embarazada y en una mujer no embarazada. Dice que este lleva el 3er ciclo, por tanto han tenido que hacerle ya antibiograma. Entonces, yo creo que lo más importante es que quizá tenga que cambiar de una pauta corta a una pauta más larga. Pasamos a una pauta de 7 a 10 días. Y siendo un Enterococcus fecalis, quizá lo que tendríamos que intentar ver esas medidas higiénico-dietéticas que algunas veces son las que causan la infección. En el caso del enterococo, igual que en el caso del Escherichia coli, la mayoría de las infecciones vienen por la vía anal, porque el ano, en la heces, suele haber este tipo de gérmenes de forma habitual, de forma normal, es un sitio donde tienen que estar. Lo que pasa es que cuando colonizan el introito vaginal es cuando ya pasan a estar en un sitio que no tienen que estar. Es como si la invitaran a un sitio que no es el suyo. Bien, muchas veces ese exceso de higiene o esa continua humedad de la zona genital es la que provoca esa infección. Entonces, además de tratar con antibióticos, tienen que darle unos consejos higiénico-dietéticos para que pueda restablecer su flora genital normal y no tenga ese germen en la zona cercana a la uretra. Muchas gracias, Antonio. Pasamos a una pregunta que realmente el doctor Molina estará súper acostumbrado porque realmente yo mismo me la hago muchas veces cuando veo a pacientes que van a ser intervenidos de otro tipo de cirugía. Tengo un tatuaje en la zona baja de la espalda. ¿Esto contraindica la anestesia epidural? Bueno, pues realmente es una pregunta. A modo curioso, uno por deformidad profesional, cuando está por la playa, se fija en la espalda, no solo del gremio femenino, que la epidural se puede poner
para otras muchas cosas en el gremio masculino incluido. Y es curioso que desde hace 15 a 20 años hacia acá, cada vez veo menos tatuajes en la zona exacta de la zona lumbar y si los veo incluso más bajo, a nivel sacro, por lo cual no impide. Lo cual, a veces, ¿cómo se llama? Las habladurías populares resultan efectivas, porque, bueno, realmente el tema del tatuaje epidural, de tatuaje a nivel de la zona donde se coloca el epidural, es porque la tinta china que se utiliza, o el material que se utiliza, puede arrastrarse a la hora de insertar el catete y depositarlo en la meninge, con lo cual eso provocaría una meningitis química o una infección aséptica, pero al fin y al cabo puede tener consecuencias. La verdad es que la casuística es escasísima, pero si existe ocasionalmente. Siempre cuando a la hora de presentar un tatuaje intentamos ponerlo en la zona donde no haya tatuaje, aunque esto es parcialmente efectivo, puesto que las micropartículas a nivel subcutáneo van migrando porque son fagocitadas por los macrófagos, unas células que las fagocitan y se desplazan por la piel, de forma que puedes tener partículas de tinta china o de otro material sin tener tatuada la zona. Es decir, evidentemente una cantidad mucho menor. Realmente, ya le digo, la casuística es muy, muy escasa. Cuando se da la circunstancia de que el tatuaje es exactamente en la zona y no hay posibilidad, tenemos la opción de hacer una pequeña incisión con el fin de salvar todo lo que es la piel, tejido celular subcutáneo, y a la hora de insertar el catete, pues intentar no arrastrar las partículas que existen a esa zona. No es, en fin, es una pequeña agresión quirúrgica, pero con esa finalidad. En fin, realmente estas son las posibilidades que se puede haber respecto al famoso tatuaje. Muy bien, muchas gracias, Julio. Guillermo, doctor Espinosa, esta pregunta me parece también fundamental. En las ecografías que se nos hace durante el seguimiento del embarazo, ¿se presta atención si el feto viene con todos los órganos, extremidades y todo viene normal? Sí, por supuesto. Las ecografías que se hacen a lo largo del embarazo, una de las cosas que se trata de valorar es el crecimiento y el desarrollo fetal. La ecografía más importante de todo el embarazo es la que llamamos ecografía de las 20 semanas o ecografía Doppler, en la que valoramos la integridad anatómica del feto. Se trata de valorar prácticamente todos los órganos fetales, con la salvedad de que hay algunos que incluso todavía no están bien desarrollados, como pueden ser el sistema nervioso central o incluso el corazón a las 20 semanas. Es difícil de evaluar al 100%. Si hay alguna duda, se puede hacer más tarde. En cada visita se hace un repaso anatómico de los principales órganos y, por supuesto, se valoran órganos y extremidades. Cada señora es de una manera. Como podréis comprender, hay señoras que pesan 50 kilos y otras señoras que no los pesan, y esto influye muchísimo en la calidad de la imagen de la ecografía. Así que nunca puedes tener la seguridad de que has visto todo lo que debes de ver en cada momento. Pero en la ecografía de las 20 semanas esto es lo que se busca, es como una especie de ITV, hay que establecer una serie de ítems y ir picando cada uno de ellos, de manera que no te puedes quedar tranquilo hasta que has visto exactamente todos los órganos fetales. Así que una vez visto que el bebé tiene una mano, pues ya la tiene para siempre. La mano no va a desaparecer más adelante, aunque más adelante igual no la veas. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Antonio, has hablado de recomendaciones de higiene, recomendaciones de hábitos, y nos hacen una pregunta muy directa. ¿Es recomendable el uso de geles íntimos durante el embarazo? Bueno, quizás esa pregunta la pueda responder mejor Guillermo. Yo creo que no es que sea recomendable, que es lo que la paciente quiera. No, mientras el pH va a estar alterado, porque el embarazo va a alterar el pH de la vagina, pero bueno, no creo que tenga, sobre todo si se refiere para tener relaciones o para mejorar la situación de la vagina, no creo que esté contraindicado. Sí, creo que se puede utilizar sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Guillermo, lo siento, pero tengo que repartir juegos y esta sí te la dirijo a ti porque me parece que ha quedado, con la explicación que ha dado el doctor Molina, yo no he terminado todavía de cerrarlo. Te hago dos preguntas que me han hecho. En la dinámica habitual del manejo del parto en nuestro hospital, ¿se separan a los padres del recién nacido en algún momento? Y la segunda pregunta va dirigida:
que es una cesárea acompañada y en cualquier cesárea puede entrar el padre o eso no es así. Cuéntanos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en condiciones normales, en las que no haya patología, no haya ninguna condición de alerta o algo así, la mamá, el papá y el bebé están siempre unidos. Tanto en el paritorio como en la sala posparto y, en fin, durante todo el proceso, salvo que ocurra algo que haga necesario que el bebé ingrese en la unidad de neonatos o que a la mamá haya que pasarla a un quirófano por algún motivo, un sangrado, etcétera, pues por supuesto la unidad familiar permanece siempre unida. En cuanto a la cesárea familiar, esto es un concepto que, bueno, nos costó un poquito establecerlo, porque aunque no parece que sea tan problemático, pero introducir a alguien en una sala donde ha de haber unas condiciones de esterilidad, de orden, de manejo de determinados aparatos, esto no es fácil. Introducir a un papá en la cesárea es algo que, bueno, al fin y al cabo los tenemos en el parto, que en cuanto a condiciones de estrés no varían o incluso pueden ser superiores en un paritorio. El tema de la cesárea es simplemente que hay que saber moverse en un quirófano, por lo tanto al papá lo introducimos siempre y cuando no haya un motivo de alerta, no haya una patología materna que nos haga actuar con rapidez, y por tanto el padre puede ser un estorbo, aunque no me gusta calificarlo de esta manera, pero en una condición de alarma esto puede ser así. Así que en caso de cesárea programada sin patología en la que ambos estén de acuerdo en permanecer en la cesárea, pues nosotros se lo ofrecemos y no tenemos ningún problema en ello. Julio, ha quedado un poquito ahí, un poquito en confusión a la gente que no son especialistas en el tema. Entonces, ¿la anestesia del parto es la misma anestesia que para una cesárea o son dos cosas totalmente diferentes? ¿Hay que anestesiar dos veces a la señora? No, que va. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la analgesia del parto, que no es anestesia, que es eso, analgesia, es aliviar el dolor molesto, desagradable, de forma que el proceso de dilatación, alumbramiento y expulsivo y alumbramiento sea lo más confortable posible. Eso es manejamos dosis analgésicas. Es decir, notará la pérdida de la sensibilidad dolorosa. Diferente es la cesárea, bien de forma urgente o programada. Pues en ese caso ya manejamos dosis anestésicas, quiere decir dosis en las cuales ya no sientes nada del ombligo, de la cadera hacia abajo. De forma para que, en este caso, se pueda realizar una intervención quirúrgica, con todos los requisitos que se debe tener ante una intervención quirúrgica. La cesárea, como ya comento... Perdón, Julio, pero me preguntan si el pinchazo es el mismo o hay que volverte a pinchar. No, vamos a ver. Si es en el contexto de una analgesia del parto, que por cualquier problema sea complicado y hay que hacer una cesárea de forma urgente, aprovechamos el catéter que ya tenía de la analgesia del parto y lo único que hacemos es cambiar lo que ponemos a través de ese tubito, de ese catéter. Es decir, en vez de poner dosis analgésica, ponemos dosis anestésica y transformamos una analgesia en una anestesia. Eso es en el caso de una analgesia de un parto que termina en cesárea. Diferente es cuando por cualquier motivo el ginecólogo decide hacer una cesárea programada, bien porque esté en presentación de nalga o por cualquier otro tipo de complicación médica. En ese caso ya es una intervención quirúrgica arreglada con todas las características de ayuno y demás. Y en ese caso lo que hacemos no utilizamos el catéter epidural, porque el catéter epidural tiene una finalidad y es, en el contexto de un parto, nunca sabemos cuánto va a durar un parto. Por esa razón dejamos el catéter para ir dando las dosis requeridas, independientemente de que el parto dura 4, 6, 8, 10 o 12 horas. En el caso de una cesárea no tiene sentido, puesto que una cesárea tenemos un tiempo establecido, más o menos, con lo cual no requiere ese catéter. Y ponemos otra técnica que se pincha en el mismo lugar, que se administra en el mismo lugar, pero no es una técnica epidural, es una técnica intradural, llamado en otros foros espinal o raquídea. Y es una dosis única. Se pone y allí se retira y ya está. Y de esa forma se consigue la anestesia de cintura hacia abajo. Por tanto, son dos cosas diferentes, pero según el contexto en el cual estemos manejando. Muy bien.
Muy bien. Vamos a ver, me hacen una pregunta. Según hemos estado hablando, una señora que queda embarazada, pues prácticamente puede tener 7 revisiones antes del parto en la consulta de ginecología. Tiene también la revisión en la consulta de preanestesia cuando se acerca la fecha del parto. Aparte de eso, tenemos las clases de preparación al parto. Aún así me preguntan, ¿existe un plan de parto? ¿Se puede llevar un plan de parto? ¿Qué es esto del plan de parto, Guillermo? Sí, bueno, un plan de parto no es más que la expresión por parte de la gestante de sus deseos, de sus expectativas y bueno, normalmente pues hay sitios, centros donde recomiendan establecer esto para que haya una especie de plan básico sobre el que atenerse. Nosotros tenemos nuestro propio plan de parto que le presentamos a la mujer que se interesa por esto, con idea de explicarles también cómo hacemos las cosas, porque hay veces que en el plan de parto que las mujeres nos aportan, habitualmente lo que ellas demandan es la menor intervención posible, la menor presencia de exploraciones posibles, en fin, son cosas que obviamente a ellas les preocupan y a nosotros pues también, porque no queremos incomodar a la paciente, lo que queremos es hacerle un correcto seguimiento de su periodo de parto. En cualquier caso, está bien que ellas expresen, por supuesto, todos sus anhelos, todas sus expectativas, todos sus miedos y temores, porque así nosotros podemos tratarlas como ellas se merecen. Nuestra intención es ayudarlas siempre en este proceso, en este delicado trance que les queda a todas gestantes, que en la mayoría de los casos pues tienen un final feliz, pero siempre hay que estar alerta y en esa alerta que nosotros tenemos que tener, pues necesitamos ciertas incomodidades, como son estas correas, como le llaman ellas, que les ponemos, que son los monitores, la inmovilización que les supone estar en una cama, porque tienen su epidural y obviamente pues no pueden deambular por la habitación una vez que ya tienen esa analgesia que le ha puesto el doctor Molina. Y en fin, son cosas que entran dentro de la práctica diaria, pero siempre se le trata de escuchar y de seguir sus requerimientos, porque una mujer que no quiera utilizar una epidural, efectivamente, no hay por qué tenerla inmovilizada, con lo cual puede deambular, puede estar encima de la pelota, puede darse una ducha, puede hacer lo que ella quiera, mientras tenga un control intermitente de este feto, porque le ponemos los monitores ya no de forma continua, sino intermitente, porque ella puede deambular. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Bueno, como era de esperar, pues lo siento por los celos del urólogo y del anestesista, la mayoría de las preguntas van dirigidas al ginecólogo, ¿no? Bien, pero hay una pregunta que está ahí entre medio, ¿no? Hay una pregunta, voy a unir las dos, voy a unir las dos preguntas y ya nos contestáis, a ver quién de los dos considera. Semana de 23+3, ¿puedo dormir boca abajo? ¿Puedo dormir sobre el lado derecho? ¿Me recomiendan dormir sobre el lado izquierdo? Y lo uno a otra pregunta. Estoy embarazada de 26 semanas y llevo desde hace tiempo con un dolor en la zona de la espalda y las costillas y estoy inquieta. Hago ejercicio, hago yoga. En fin, me imagino que son dolores habituales en el embarazo, pero en fin, aprovecho y hago la pregunta. Sí, toda la patología de columna en el embarazo pues va a desencadenar molestias y dolores, por supuesto. Una señora que tiene una escoliosis o una hernia de disco, esa señora va a tener dolores de espalda a lo largo del embarazo porque es que la estática de la columna varía en cada mes de embarazo, desde el inicio del embarazo. De manera que, bueno, pues si hay un problema traumatológico serio, pues también habrá que contar con la opinión del traumatólogo en cuanto a medidas posturales, higiene, control del peso, etc. En cuanto a la forma de dormir, que es una cosa que las mujeres muchas veces preguntan, puede dormir una señora como quiera. Obviamente, una mujer de 8 meses no puede dormir boca abajo porque físicamente no va a poder dormir boca abajo. Pero no le va a hacer daño al feto si se pone boca abajo en una cama. El feto está ahí más que protegido y no le va a pasar nada porque su madre adquiera la postura que desee. En cuanto al tema traumatológico, eso es un problema, sí. Hay una hormona que se llama relaxina que se empieza a liberar en el minuto 1 de embarazo y que hace que los ligamentos adquieran más elasticidad. Esto hace que la columna pueda modificarse y esto sirve para que la mujer no caiga de boca cuando estornuda, por ejemplo, porque si esto no fuera así, el eje, el centro de gravedad quedaría muy adelantado y entonces la señora tendría graves problemas de equilibrio. La columna se retrasa, o sea, produce una cifosis, ¿no es? Una lordosis, una hiperlordosis.
la espalda hiperlordosis, sí. hacia atrás para evitar esto. Y eso obviamente, pues si hay un defecto en la columna ya de base, pues la mujer va a tener dolores de espalda. Las costillas también es un problema frecuente porque cuando el fondo uterino aumenta, y esto dependerá mucho pues, del tamaño de ese útero, del tamaño de esa madre, de si es un embarazo único o múltiple, y obviamente cuando el fondo llega a la costilla, pues duele, porque por presión hace contacto ahí y duele. En fin, en cualquier caso, son problemas que hay que manejar pues, con analgesia, fisioterapia, ejercicio, etc. Muy bien, una pregunta para el urólogo. Doctor Ortiz, si tengo un cólico nefrítico, estoy embarazada y esto se complica, ¿es necesario intervenir? ¿Se me puede intervenir estando embarazada? Bien, vamos a ver. Sí se puede intervenir estando embarazada. Lo que tenemos que planificar es hasta cuándo podemos evitar esa intervención. Y dependiendo de qué tipo de cólico tenga. Si es un cólico que no tiene una enfermedad litiásica, que es un cólico provocado por la dilatación del riñón, en muy pocas ocasiones es necesaria la intervención. Si es un cólico provocado por un cálculo y ese cálculo tiene poca capacidad, poca probabilidad de migración o de ser expulsado, entonces sí se puede planificar una intervención. Es verdad que una intervención en la que siempre, dependiendo de la semana de gestación, va a tener más o menos problemática. Hay un momento en el que cualquier actividad, y eso lo puede decir mejor el doctor Espinosa, cualquier actividad sobre la zona genital puede provocar un parto. Y entonces, bueno, pues sí es verdad que esperamos a que la decisión de intervención sea siempre cuando no tenemos otra posibilidad de tratamiento. Pero se puede intervenir, se puede colocar un catéter, se puede hacer cualquier tipo de intervencionismo y dependiendo de la madurez del embarazo, del tiempo de evolución de la semana, habrá que hacerlo de una forma u otra y con consonancia tanto con el equipo de anestesia como con el equipo de ginecología, por si al hacer cualquier maniobra se provoca el parto. Pero siempre, ya te digo, intentando identificar si es necesario y si es necesario hacerlo con la menor agresividad para que tenga la menor probabilidad de cualquier problema del parto. Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta para que después nos dé tiempo a dar un mensaje rápido para todos y se lo dirijo a Guillermo, aunque no hemos hablado de la cesárea acompañada, es un tema que a todos les interesa. Me hacen una pregunta directa, Guillermo. ¿En una cesárea programada con un bebé de nalgas puede entrar el acompañante? Sí. Sí, ¿no? Sí. Si no añade, no hay ningún factor de riesgo más, se puede hacer. Perfecto. Bueno, señores, -5 y podríamos estar aquí todo el tiempo que queramos porque este es un tema que nos agrada y nos apetece a todos. Yo voy a robaros la cartera y le voy a pedir 15 segundos, 20 segundos de un mensaje para llevar a casa a cada uno de los ponentes. Empezamos por Guillermo. Muy sencillo. Confíen en su médico. Estamos aquí para ayudarles. Nadie sale de casa pensando en que va a fastidiar a su paciente. Esto es un concepto que hoy día está cogiendo mucha onda y yo estoy muy interesado en combatir esto. Si no confía en su médico, cámbielo. Muy bien, muchas gracias. Antonio. Bueno, me sumo a la propuesta que hace Guillermo. Creo que es muy importante lo que ha dicho. Eso es cierto. Y es verdad que algunas veces tenemos este tipo de planteamientos que nos sorprenden. Por mi parte, el urólogo es uno más dentro del programa que tiene que dirigir el ginecólogo porque es el que lleva todos los problemas del embarazo, pero que estamos para ayudar y que podemos en un momento dado hacer algún consejo, alguna consulta que le vaya bien. Que consulte si tiene cualquier problema, que para eso estamos. Muy bien. Julio. Pues el anestesista que se ha incorporado desde hace unos años a la asistencia del parto está para ayudar. La analgesia del parto, de diversas formas, es una opción, no una obligación. Y todas las opciones que tome la parturienta, sea tanto de epidural o de otro tipo, son tan respetables como el que no se las quiera poner. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias nuevamente al Departamento de Comunicación. Éxito rotundo sin ningún fallo tecnológico, eso hoy día tiene muchísimo mérito. Muchísimas gracias a los ponentes y recordaros, como hemos dicho en la introducción, que hemos organizado un ciclo de 4 conferencias que nos queremos dedicar
precisamente a hablar de forma abierta y con un foro abierto sobre el embarazo. La próxima conferencia se celebrará el día 22 de febrero y creo que también son temas muy interesantes porque hablaremos de las dudas en torno al diagnóstico prenatal, las pruebas diagnósticas y ecografías que se hacen durante el embarazo y los problemas circulatorios y vasculares que puede tener el embarazo o el parto y cómo hacemos la preparación previa al parto. Yo no tengo más nada que añadir. No sé si alguno de los ponentes quiere hacer un comentario final. Muchas gracias por la asistencia y la atención de todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Terminamos en hora. La consulta.